La hora devocional. Orientación cristiana en el aire. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La hora devocional. Esta es una presentación de el pastor Víctor Manuel Buitrago. ¿Qué es la hora devocional? Con este título queremos describir un tiempo devocional que debemos tener todos los cristianos, no solamente por esta semana, sino que cada día tengamos este tiempo. Durante 60 minutos oramos, intercedemos y estudiamos la palabra de Dios. La diferencia con los cultos de oración radica en que no seremos dirigidos por nadie. En forma individual, cada uno controlará su propio tiempo. Vamos a ver cómo distribuir estos 60 minutos. Muchos son los que han intentado un método de hacer una hora devocional. Por ejemplo, hace unos años yo leí y puse en práctica el libro La hora que cambia el mundo y dividía toda la hora en fracciones de 5 minutos, es decir, tenía 12 divisiones. La división que yo sugiero aquí puede ser adaptada, pero en este momento les recomiendo atenerse un poquito a esta división. Es necesario que cada uno de los que va a hacer la hora devocional tenga su propia Biblia y tenga a mano un cuaderno y un lápiz o algo con que escribir. Casi siempre en nuestros cultos de oración nos impulsan, nos llevan de la mano y generalmente nos dedicamos a hablar y hablar con Dios, pero casi nunca esperamos que Él nos hable a nosotros. Por ahora usted será guiado en el estudio de la Biblia, pero esperamos que después usted podrá hacerlo sin ningún tipo de ayuda. ¿Cómo vamos a dividir? Vamos a tomar 5 minutos para alabanza, 5 minutos para confesar, 5 minutos de lectura de un salmo, 15 minutos para interceder, 15 minutos para un estudio bíblico, 5 minutos de espera y 10 minutos de oración con énfasis en la adoración. Entonces, así es la hora devocional. Primero, la alabanza, que son 5 minutos. Dedique estos 5 minutos a reconocer a Dios por lo que Él hace en su vida. Hay tantas cosas por las cuales agradecer a Dios. El autor de los Hebreos nos dice: así que ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aquí vale la pena recordar la oración modelo del Padre Nuestro que dice: santificado sea tu nombre. Pues bien, alabar, como dice Hebreos, necesita que conozcamos los nombres de Dios. Vamos a mirar algunos de esos nombres de Dios. En primer lugar, Adonai, que quiere decir el Señor, mi gran Señor. Jehová, que es el yo soy. Jehová Jireh, que es Dios proveerá. Jehová Roi, que Él es mi pastor. Jehová Sidkenu, que Él es justicia. Jehová Rafa, Él sana. Jehová el Shaddai, que es el todo suficiente. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Elohim, que es el creador todopoderoso. El Olam, el Dios eterno. El Roi, que es el Dios que me ve. El Elión, que es el Dios altísimo. Él, que es el fuerte. El Elohe de Israel, que quiere decir el Dios de Israel. Esos nombres tienen significados que van a representar para nosotros un beneficio. Por ejemplo, Jehová Sidkenu quiere decir Jehová justicia nuestra. El beneficio es el perdón de pecados. El Makadesh es santificación que logramos por medio de la sangre de Cristo. Shalom, que es paz, es la que nos da la plenitud del Espíritu Santo. Sama o Chama, dicen algunos, es Jehová está, que es la promesa de la presencia de Dios. Rafa, que es el sanador, es una promesa de salud para nosotros. El Jireh, que es la provisión, la seguridad de la provisión de Dios para nosotros. El Nisi, que es nuestra bandera y que nos da a nosotros la libertad del temor. Y el Ra, que es Jehová mi pastor, que nos da también la libertad del temor a morir. La Biblia nos recomienda no tomar el nombre de nuestro Dios en vano.
Al conocer los nombres de Dios, aprendemos de su poder, de lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. La alabanza se hace un poco menos tediosa y por el contrario nos ayuda. Podemos dar gracias a Dios porque Él es nuestra plenitud. En Él estamos completos. Él es nuestro sanador, nuestro pastor amado. Perdemos el temor ante nuestros problemas, pues Él pelea por nosotros, puesto que es nuestra bandera, santifica, ayuda, sostiene, provee. No podemos quedarnos en silencio. ¿Cuántas cosas podemos decir a nuestro Dios? Nuestros labios deben abrirse para exaltarle. Solamente por conocer sus nombres vamos a tener vocabulario para la alabanza. En Filipenses leemos, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es que Jesucristo es el Señor. El nombre de Cristo es quizás el que más debemos exaltar y pronunciar. No como una cábala de buena suerte, sino por la autoridad que Él nos da. Ante el nombre del Señor debemos doblar la rodilla y alabar su santo nombre. Una buena manera de aprender la alabanza es leyendo los salmos. David fue un experto en estas lides. El autor de La hora que cambia al mundo recomienda orar la Biblia. Aunque no es costumbre de la iglesia evangélica hacer eso, sí es bueno de vez en cuando leer salmos en una forma devocional. La segunda parte de la confesión. Vamos a tomar 5 minutos en la confesión. ¿Qué es confesar? Confesar significa declarar, hablar. Es expresar algo en forma audible. La confesión en la oración es de vital importancia. Muchas veces nuestras oraciones son estorbadas por nuestro pecado. Usted puede pensar que Dios sabe todo y que por eso no hay necesidad de confesar nuestro pecado. Job declaró lo siguiente: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Dice 1 Juan 1, 9 al 10 en la palabra de Dios para todos. La confesión es imprescindible en la oración y usted no puede intentar orar sin este paso. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Estas son las palabras del Salmo 68, 18 en la Nueva Versión Internacional. El pecado impide que la oración del creyente sea contestada por Dios. La falta de respuesta divina debiera mover al creyente a preguntarse si de pronto hay algún pecado en su vida y que no lo haya confesado. Es mejor estar seguros. Recordemos el Padre nuestro: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como usted puede ver, el perdón está condicionado a que yo perdone a mi hermano. Si yo no perdono a mi hermano, no puedo esperar que Dios me perdone. Note bien que si yo no perdono, tampoco Dios me perdonará. El apóstol Pedro, un poco inquieto, por esto le preguntó al Señor cuántas veces debía perdonar a alguien, a lo cual el Señor respondió que hasta 70 veces 7. Algunos intérpretes de la Biblia dicen que estas 490 veces son en un solo día. Aclaro que no siempre la no respuesta de Dios sea por el pecado. Unas veces Dios nos responde con un no. En otras ocasiones nos dice que debemos esperar. El asunto es que nosotros siempre queremos escuchar solamente el sí de Dios. Entonces Dios nos puede responder no, espera o sí. Pero debemos observar y dejar que el Espíritu Santo nos revele si de pronto hay algún pecado oculto en nosotros. El siguiente paso es la lectura del Salmo, para lo cual vamos a tomar 5 minutos. Los salmos son oraciones de hombres dirigidas a Dios. Casi nunca es la expresión de Dios para nosotros.
El leer estas oraciones hace que muchas veces nos identifiquemos con el salmista. A veces los salmos nos llevan a reflexionar acerca de nuestro caminar con Dios en la vida cristiana. Conozco hermanos que han sido profundamente impresionados con la lectura de un salmo. En un momento determinado ese salmo los toca. Además, los salmos nos ayudan a adquirir lenguaje para nuestras oraciones. Existen varias clases de salmos y son varios sus autores. Casi nunca se hace doctrina de los salmos. Los salmos imprecatorios, por ejemplo, son oraciones pidiendo venganza. Aquí tengo algunos ejemplos de los salmos imprecatorios. El Salmo 58, versículos 6 al 10, el Salmo 59, 13 y el Salmo 137, 8 y 9. Quizás el mejor ejemplo de lo que es un salmo imprecatorio está en el Salmo 137. Sin embargo, existen salmos de aliento como el Salmo 23 o quizás el 86. Cuando yo recién me convertí, el Salmo 86 era mi salmo de cabecera. Todas las noches, antes de dormir, me leía el Salmo 86. Hermanos que han sido quebrantados cuando leen el Salmo 51. Me parece que la mayoría de las veces no sabemos aprovechar la riqueza de los salmos en este sentido. Ojalá aprendiéramos de memoria algunos versículos y en el momento de la oración los hiciéramos nuestros. El único peligro está en que se nos conviertan en rezo, pero creo que ya estamos en una etapa madura para entender primero qué es lo que yo quiero transmitir y para entender que no vamos a entrar en ese campo de la oración sin ningún sentido. Además, los salmos nos enseñan de cómo sentían los hombres de Dios, cómo veían ellos al Señor y nos muestran cuánto conocimiento tenían de Dios y de su misericordia. Sin duda que lo más grandioso es la fe que ellos manifestaban y que nosotros debemos aprender. Al leer los salmos, recuerde estas observaciones y procure aprender de estas oraciones. No leamos solamente por leer. Piense en cómo se sentía el autor en ese momento. Trate de imaginar cómo actuaría usted si fuera quien atraviesa por ese momento que atravesaba el salmista. ¿Expresa ese salmo algo que usted esté sintiendo? Viene la siguiente parte, que es la intercesión, para lo cual vamos a procurar tomar 15 minutos. Sin duda que el pasaje bíblico que más nos insta a este aspecto es el de Ezequiel 22, 30 al 31, donde dice que Dios está buscando un hombre que interceda por la tierra, pero no lo encontró. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que hiciera brecha y que se parara delante de mí en medio de la tierra, y no lo encontré, dice el Señor. Más o menos lo estoy tratando de hacer en lo que estoy en mi mente. La experiencia que hemos adquirido en nuestra célula de oración misionera nos ayudará en este aspecto. Debemos interceder por las naciones, los reinos y sus gobernantes. Nuestro país y cada país necesita de nuestra intercesión, y sin duda que nuestro barrio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestro vecindario, en fin, es muy posible que no necesite ahondar en esto, pues si en algo somos expertos es precisamente en eso, en pedir. Es bueno tener una libreta de apuntes o un cuaderno y tener anotadas de antemano las necesidades por las cuales vamos a clamar. Acostúmbrese además a ser concreto con el Señor. Es verdad que Él conoce todas nuestras necesidades, pero fue Él mismo quien recomendó lo siguiente: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Esto dice Mateo 7:7 en la palabra de Dios para todos. Entonces, digámosle con confianza cuál es nuestra necesidad. Si necesita dinero, dígale cuánto. Si busca novio, dígaselo. Si está enfermo, pídale sanidad en una forma específica. Haga intercesión misionera. En nuestro país hay pastores que son atacados por el diablo. Pida al Señor por los ministros. Pida por los hijos de los pastores. Nadie es tan perseguido como los hijos de pastores.
Pida por ellos, ore por los que lo están a usted ayudando espiritualmente. Pida por misioneros, por la visión misionera de cada hermano de la iglesia local y la nacional. Ore por ciudades, especialmente las ciudades donde usted vive, por ciudades peligrosas o que son víctimas del narcotráfico, de la drogadicción, de prostitución, que es un cuartel de brujos y hechiceras, que son fortín de Satanás. Pida por la gente del vecindario en el cual usted vive. Ore por el presidente o por el primer ministro, como quiera que se llame, para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Como usted puede ver, la lista puede ser muy extensa y posiblemente los 15 minutos sean muy poco tiempo. Pero cada día dedique parte de esos minutos a cada cosa o asunto y al otro día ore por otros. De esa manera tendrán muchos motivos para orar cada día. Haga una lista de sus propias necesidades e inclúyalas en estos minutos de petición, de intercesión. Pero ore con la certidumbre de que Dios le escucha y que Él le va a responder. No hay nada más desalentador que orar sin esperanza. Recuerde cada promesa del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Pero debemos clamar. La siguiente parte es el estudio bíblico en el cual vamos a tomar 15 minutos. Nuestro crecimiento espiritual debe ser equilibrado. La oración debe ser acompañada de estudio de la palabra de Dios. Pero en la hora devocional debemos procurar hacerlo de una forma sistemática. Dediquemos estos 15 minutos a estudiar un libro de la Biblia. Hace unos años, ya varios de la verdad sea dicha, estudié de esta manera la carta de Pablo a los romanos y para mí fue de gran bendición y fue mucho lo que yo aprendí de la carta a los romanos. Vamos a tomar un modelo para este tipo de estudio. Quizás usted tenga uno mejor o lo pueda aplicar con más facilidad que el ejemplo que le doy a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un cuaderno, lo vamos a dividir en 3 columnas. En la primera columna vamos a escribir el pasaje bíblico, en la segunda columna qué dice la Biblia y en la tercera qué me dice a mí. Entonces, vamos por partes. En la primera columna se anota el pasaje bíblico que voy a estudiar. Por ejemplo, cuando yo estudié Romanos, la primera columna escribía Romanos, por ejemplo, 1, del 1 al 3, por decir algo. Y estudiaba, miraba lo que me decía y de esa manera fui estudiando todos Romanos. En la segunda columna se anotan las palabras claves, es decir, aquello que dice el pasaje, pero sin ninguna interpretación. Y en la tercera columna anotamos aquello que me dice a mí el pasaje, es decir, lo que yo siento que me está diciendo a mí. Responda a la pregunta, ¿qué me dice a mí el Señor por medio de esta escritura? Debemos tomar en serio la palabra de Dios, de otra manera creceremos anormalmente. Piense si a un niño le crece solamente la cabeza, pero sus manos y sus pies nunca crecen. O quizá le crece solamente el tronco, pero sus brazos y su cabeza va a parecer un monstruo. Entonces tiene que haber una simetría en el crecimiento. De esta manera, si nosotros no crecemos proporcionalmente, es decir, oramos, estudiamos la Biblia, intercedemos, vivimos una vida práctica, si no lo hacemos de esa manera, seremos anormales. Debemos orar, pero también debemos crecer en la palabra. Ella nos guía y además Dios nos habla por medio de su palabra. El Señor Jesucristo nos recomendó escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto dice Juan 5:39 en la Reina Valera del 60. El término escudriñar va más allá de simplemente leer. La mayoría de las veces fallamos en eso. Solamente leemos, pero no aplicamos a nuestra vida, a nuestro corazón. Recuerde que ni una jota ni una tilde pasarán. Por eso debemos atender a la palabra. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oír y guardar significa poner atención y obedecer la palabra. Un cristiano equilibrado ora y lee la Biblia, ora y escudriña, ora y aplica la palabra de Dios
a su vida. Espera. Esta es una parte bien interesante en nuestra hora devocional. Sin duda que uno de los aspectos más difíciles en este modelo de devocional es precisamente la espera. Estamos tan acostumbrados a hablar y hablar en nuestra oración que se nos hace difícil tener 5 minutos de silencio. Voy a leer un pasaje que siempre me ha cautivado, que está en 1 de Reyes 19, 11 al 13, y se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Este pasaje nos muestra que Dios se manifiesta en el silencio, en lo apacible. Por eso necesitamos aprender a hacer silencio delante del Señor. Durante estos 5 minutos no debe salir de nuestros labios ni siquiera un aleluya, ni un amén, ni un gloria a Dios, nada de eso. Debemos dejar que Dios ocupe nuestra mente con su Espíritu Santo y nos hable. El Señor hablará a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Déjelo actuar. Yo sé que no es fácil, pero debemos dejar que Él inunde nuestra conciencia y nuestro corazón. Quizás nos hará entender el por qué pasamos por ciertas circunstancias, o de pronto nos dé órdenes para mejorar nuestra relación con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, con nuestros compañeros de la escuela o del trabajo, o con hermanos de la iglesia. A lo mejor Dios quiere que dependamos de Él y que le dejemos todas nuestras cargas, pero debemos disponernos durante estos 5 minutos a oír su voz. No abra la Biblia, no abra sus ojos, no cierre su corazón, no cierre su mente, no ponga su mente en blanco. Deje hablar a Dios, escúchele a Él, no hable, no piense, deje que el Señor se encargará de llenar su mente y su corazón con su voluntad. Espere en Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es el consejo de Dios para nosotros. Entonces guardemos silencio delante de Él. No parece fácil, ¿verdad? Pero es cuestión de acostumbrarnos a hablar menos y escuchar más. Viene la oración, 10 minutos, y durante este tiempo vamos a hacer énfasis en la adoración. Llegamos a la última parte de la hora devocional. Otros 10 minutos de oración. Recuerde que ya hemos alabado, ya hemos intercedido, ya hemos confesado, ya hemos estudiado la palabra de Dios, hemos escuchado la voz de Dios porque nos ha hablado por medio de su palabra, y por esos 5 minutos de espera en la cual escuchamos la voz de Dios. Ahora entraremos en una de las fases de la oración, que es la mejor, la más hermosa, la adoración. Adorar es exaltar a Dios por lo que Él es. Alabanza es exaltar a Dios por lo que Dios hace. Adoración es exaltarlo por lo que Él es, por su esencia. Él es amor, es santo, es todopoderoso, es omnisciente, infinito, soberano. Él es santo, Él es fiel, es el autoexistente, autosuficiente. Él es justo, Él es inmutable, Él es misericordioso, Él es eterno, Él es bondadoso, omnipresente. En fin, debemos resaltar todos sus atributos. Cuando alabamos, nos recreamos en sus obras. Cuando adoramos, nos recreamos en su persona. En otras ocasiones hemos mencionado que el Señor está más interesado en nuestra adoración que en nuestro servicio. Al fin y al cabo, como consecuencia de nuestra adoración, vendrá el servicio. Hablando con la samaritana, el Señor Jesucristo
le dijo que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Somos llamados a ser adoradores. Los salmos, especialmente desde el Salmo número 92 en adelante, casi todos son de adoración. Leámoslos y aprendamos ese lenguaje de la adoración. En las iglesias y en nuestras vidas hoy se hace necesario aprender ese precioso idioma de la adoración. Jehová reina, Jehová se vistió de magnificencia, tú eres eternamente, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Jehová reina, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y majestad. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Estas son apenas algunas pequeñas muestras de las palabras de adoración expresadas en los salmos. Aprenda este lenguaje, el lenguaje de la adoración, y entrará en una nueva dimensión con el Señor. Le invito a hacer un ejercicio. Escoja unos salmos de adoración e identifique palabras que exaltan a Dios por lo que Él es, no por lo que hace, sino por su esencia, por su carácter, por lo que Dios es. No es difícil, es cuestión de leer con actitud adoradora y encontraremos el lenguaje que necesitamos. Entonces, manos a la obra. Yo soy el pastor Víctor Manuel Buitrago y espero que este estudio le ayude para que usted tenga un tiempo devocional cada día. Comience a practicarlo y se va a dar cuenta de las grandes bendiciones que hay en este tiempo. Dios le bendiga.